Buenos días, soy Eduardo España Palop y vengo de la Universidad de Valencia. Les voy a presentar la comunicación titulada El taller intercultural como recurso de reflexión comunicativa entre alumnos españoles y estadounidenses. Para empezar a contextualizar nuestro tema de comunicación, creemos que es importante empezar hablando de la competencia intercultural y, ligado a la competencia intercultural, la comunicación intercultural, que es aquello que realmente se persigue. Como se puede ver en el PowerPoint, la competencia intercultural es la habilidad de desenvolverse adecuadamente en las situaciones de comunicación en una lengua distinta a la del hablante. Y de resultas de esta competencia intercultural se produce la comunicación intercultural, que es aquella que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes y se entiende que hay una comunicación exitosa y satisfactoria. Una vez explicitado el concepto básico que queremos trabajar en el taller intercultural, que es la base de nuestra comunicación, vamos a hablar del contexto en el que se produjo este taller intercultural. Este taller intercultural se realizó el curso pasado, el curso 2022-2023, y participaron en él alumnos españoles y estadounidenses que cursaban sus estudios en ese momento en la Universidad de Valencia. Estos alumnos españoles y estadounidenses no formaban parte de la misma clase, sino que eran de dos clases distintas. Los alumnos españoles cursaban el primer curso de maestro de educación primaria y los alumnos estadounidenses cursaban todos la asignatura de gramática española perteneciente al itinerario de estudios hispánicos avanzados de la Universidad de Valencia. Todos estos estudiantes, tanto españoles como estadounidenses, eran estudiantes de lenguas extranjeras. Los estudiantes estadounidenses estaban en un programa de inmersión para profundizar en sus habilidades de español y los estudiantes de la Universidad de Magisterio estudiaban inglés como lengua extranjera durante el primer curso. Este taller intercultural se desarrolló en dos sesiones de hora y media, que eran el tiempo que habitualmente tenían ellos de clase, y se estructuró en base a la dinámica de un intercambio conversacional. Se realizaba trabajo en pequeños grupos y se practicó el español y el inglés. Los estudiantes de ambas clases se mezclaron en grupos pequeños y en cada grupo se estableció unos turnos temporales en los que el intercambio se daba en español y otros turnos temporales en los que el intercambio se realizaba en inglés. Este taller intercultural se basó en cuatro ideas que eran las que se quisieron trabajar y potenciar durante las dos sesiones que duró el intercambio conversacional. Estas cuatro ideas, que las tienen ustedes aquí en el PowerPoint, son la realizar actividades que favorezcan la reflexión sobre la cultura, los valores, las creencias, poner el foco sobre el normal y cotidiano de las culturas, porque esto creemos que es muy importante normalmente, o hay toda una tradición de enseñanza de cultura en lenguas extranjeras basada en los aspectos más festivos, más distintos y realmente lo normal y cotidiano del día a día de la cultura se olvida bastante. También otra de nuestras intenciones era potenciar los puntos en común. También esto normalmente por tradición, cuando se da cultura, se tiende a poner el foco en lo que es distinto, que llama más la atención, que a lo mejor hay que conocer porque no tienes unas ideas previas sobre esos aspectos culturales, pero muchas veces se olvida que
las culturas también tienen puntos en común que pueden servir a nuestros estudiantes como trampolín, como base para seguir profundizando en esa competencia intercultural. Y finalmente, otra de las bases de este taller fue el trabajar la cultura de manera integrada con los contenidos lingüísticos. Como ya hemos comentado, este taller tomaba la forma de intercambio conversacional y además de tener el intercambio de idiomas como base del taller, también, y como veremos, se reflexionó sobre aspectos culturales relacionados con los usos lingüísticos. En la primera sesión de este taller intercultural, lo primero que se hizo fue presentar a los dos cursos, puesto que no se conocían, y se estableció una primera organización en pequeños grupos. Estos grupos fueron de 5 o 6 personas, en los que había un número equiparable de alumnos estadounidenses y de alumnos españoles. A lo largo de la sesión se les avisó que los grupos se iban a mantener para favorecer la reflexión de las distintas preguntas que se iban a realizar y para que se estableciese una confianza que diese lugar a unos intercambios lingüísticos más fluidos. Sin embargo, también se les avisó que para la segunda sesión esos grupos iban a variar. Una vez se establecieron los pequeños grupos, se les proporcionó este texto que aquí ustedes ven. Este texto está sacado de una página web, como pueden ver, llamada Diálogo Atlántico, y en este texto se pueden leer las conclusiones a las que se llegó después de que se realizara un taller intercultural entre alumnos españoles y estadounidenses. En el primer párrafo ustedes pueden ver que hay una serie de conclusiones, de diferencias entre las culturas más relacionadas con aspectos meramente culturales y o pragmáticos que no estrictamente lingüísticos, como pueden ser el tema de la ropa, los horarios como aspectos meramente culturales o aspectos como el contacto físico, el contacto visual, que son aspectos culturales, pero también los podemos definir como pragmáticos, pues afectan a la comunicación lingüística. En el segundo párrafo sí que se hace mayor hincapié en aspectos ya concretos de la comunicación. Como dice aquí, considerando a los españoles más directos en su lenguaje, etcétera. Entonces, este pequeño fragmento se leyó por parte del profesor para todo el grupo clase y cada pequeño grupo también tenía una copia en papel para poderlo tener como base en sus futuros diálogos. Una vez leído el texto, a cada grupo se les planteó las preguntas que pueden ver en el PowerPoint. En un primer momento, qué elementos aparecen en el texto como diferentes entre la cultura española y estadounidense, y una subpregunta relacionada con esta que dice, ¿podríais identificar otros elementos que no aparezcan en este fragmento? Y a la vez se les planteó la segunda pregunta, que corresponde al segundo párrafo del texto, que está más relacionada entre las diferencias entre la comunicación española y estadounidense. La finalidad de estas preguntas era, por un lado, que al ellos comentar las características que aparecían en el texto, pues pudiesen hablar sobre ellas, que son características bastante conocidas y que tuviesen como un primer punto de conversación sobre el que dialogar, y que luego además a partir de estas características pues fuesen un poco más allá y ambos estableciesen nuevas características, tanto meramente culturales como características comunicativas, que podían ser o ellos podían sentir como diferentes. Una vez dejado tiempo para que cada grupo reflexionase sobre y hablasen sobre estas diferentes culturales y comunicativas, mientras los grupos reflexionaban, los dos profesores que estábamos en ese momento iban pasando por los distintos grupos pues para comentar,
para escuchar, para establecer alguna anécdota también. Y una vez ya los profesores vieron que el tema estaba suficientemente tratado, se les planteó tres preguntas nuevas. Como poner aquí, ¿cómo es un día normal para ti entre semana cuando hay clase en la universidad? ¿Cómo es un día normal para ti el fin de semana cuando no tienes clase en la universidad? ¿Y crees que las diferencias entre los distintos estilos de vida influyen en los hechos culturales? Entonces, la finalidad de estas preguntas era que reflexionasen sobre la normalidad de las culturas, para que ellos viesen que también en el día a día hay aspectos diferentes y también muchos aspectos comunes, que era estos dos puntos, como ustedes recordarán, era uno de los objetivos que nos habíamos planteado al principio dentro del taller intercultural. Y a partir de ellos comentar sus día a día, que reflexionaran sobre las características comunes y las diferencias de los distintos estilos de vida y que viesen cómo estas características pueden afectar a la cultura. Por ejemplo, una de las diferencias que salió es el hecho de que los alumnos estadounidenses en su día a día normal usan mucho más el coche que los alumnos españoles. Esto, por ejemplo, da lugar a que hayan hechos culturales relacionados con estas diferencias de lugares o este moverse con coche a lugares concretos, que en España, que estamos más acostumbrados a movernos a pie dentro de las ciudades, establecen diferencias entre una cultura y otra. En la segunda sesión, al igual que en la primera, se juntó a los dos grupos y se establecieron pequeños grupos diferentes a los de la primera sesión de 5 o 6 personas. Y esta segunda sesión, al igual que la primera, empezó con un texto que se leyó para toda la clase y que también se proporcionó a los alumnos, que el texto es el que ustedes tienen en la pantalla, que es un texto simplemente extraído del periódico El Confidencial, en el que se pregunta la cuestión plenamente debatida y sin solución de si es más complicado aprender español o inglés. Pero aquí lo que nos daba pie este texto era para contextualizar esta segunda sesión en la que íbamos a reflexionar sobre aspectos culturales más relacionados intrínsecamente con la comunicación lingüística. A partir de este texto se les planteó estas preguntas a cada grupo, las dos primeras preguntas más generales para que sirviese como contextualización general, para que se soltasen a hablar, como estás de acuerdo con lo que se dice en el texto, cuál creéis vosotros que es más complicado, el inglés o el español. Sabemos que son preguntas sin solución, pero lo que queríamos con esto era que empezasen a hablar sobre el tema y que ellos empezasen a sacar características personales y que empiecen a comentar los distintos aspectos de cada lengua. Y a partir de estas dos preguntas se pasó a las dos siguientes, que ya son más concretas. Como ven ustedes aquí, de algunos ejemplos de expresiones verbales que bloqueen la comunicación, como por ejemplo observaciones inconsideradas, gritar, y de algunos ejemplos de expresiones no verbales que bloqueen la comunicación, como por ejemplo nombrar al otro, acciones físicas amenazadoras, porque sabemos que estos ejemplos que se ponen aquí en estas preguntas son diferentes culturales y queríamos que los estudiantes reflexionasen sobre ellas y además aportasen más y que viesen también la visión del otro, porque así pueden preguntar, comprender mejor por qué estas diferencias comunicativas son extrañas a las personas de la otra cultura. Finalmente, esta segunda sesión acabó con una reflexión final que se planteó a cada uno de los pequeños grupos, que constaba de dos preguntas, una relacionada con la cultura y otra relacionada con la lengua. Como ven ustedes aquí, las preguntas eran: ¿creéis que la cultura española y la estadounidense tienen más elementos en común o más diferencias? ¿Creéis que hay diferencias en la forma de comunicar en situaciones concretas que pueden marcar el éxito o el fracaso del intercambio? Como ustedes pueden ver, estas son preguntas con unas respuestas muy obvias. Lo importante no era tener la respuesta
a esta pregunta, sino que estas preguntas lo que suscitaban era una serie de intercambios verbales, de reflexiones acerca de los temas que se planteaban en las mismas preguntas. Como final del taller, y si hablamos de los resultados, estos resultados, por supuesto, son resultados cualitativos que se entresacaron en conversaciones posteriores con los alumnos, tanto españoles como estadounidenses, después del taller. Como pueden ver aquí, todos los alumnos consideraron que el taller les había parecido útil, tanto lingüísticamente, pues no tenemos que olvidar que una parte importante era esta práctica del idioma extranjero con nativos, como culturalmente, que era, digamos, la base temática de estos intercambios lingüísticos. Todos manifestaron que estas reflexiones conjuntas les habían servido para acercarse un poco más a la cultura real del otro, y todos además también coincidieron que este acercamiento les había hecho entender mejor algunos aspectos culturales y a su vez desmitificar el concepto de diferencia, pues también se habían dado cuenta que a pesar de las diferencias obvias entre las culturas, también culturalmente habían muchos puntos en común en la vida cotidiana de los mismos estudiantes que hacían que se sintiesen ligados a la otra cultura. Y para finalizar, como conclusiones de esta comunicación basada en el tema intercultural, pues tenemos que decir que, por supuesto, que el conocimiento intercultural mejora la comunicación entre personas de culturas distintas. Es importante la figura del profesor como mediador. Como mediador quiere decir que más que explicar, pones al alcance de tus alumnos los elementos y las situaciones necesarias para conocer y reflexionar sobre la cultura, y esto mismo hará que estos aprendices de la lengua extranjera en su día de mañana sean también o puedan ser mediadores culturales de la nueva cultura. También nos gustaría resaltar que creemos que es importante el hecho de trabajar la cultura cotidiana para que los alumnos vean esas similitudes y diferencias en el día a día, que es la base de las situaciones comunicativas. Y finalmente creemos que integrar la interculturalidad dentro de actividades lingüísticas, como en este caso el intercambio conversacional, es una buena idea, porque primero contextualizas esa cultura o puedes ligar esa cultura diferente a cómo influye en la comunicación lingüística, y porque contra más habilidades trabajes a la vez y más global sea la práctica lingüística, siempre es más beneficioso para el alumno. Muchas gracias por su atención, y aquí tienen mi correo electrónico al que pueden escribirme ante cualquier problema, duda o cualquier comentario que me quieran hacer, y estaré encantado de poder atenderles.